Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridas hermanas y hermanos. Estamos en su programa El Diario de María. Les saluda como todos los lunes el padre Fray Sergio Rodríguez Vega, fraile franciscano. Y está también con nosotros la señora Coco. Señora Coco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Padre, ¿tenemos un invitado? Sí, tenemos un invitado muy especial, el joven Damián. Si gustas presentarte, Damián, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Damián Ramírez. Bien, pues bienvenido. Y bueno, pues la señora Coco en la tarde les había comentado que hoy tocaba tema, pero si hacemos cuentas, acuérdense que el primer lunes comenzamos con esta asamblea de oración con el Santísimo Sacramento, luego sigue tema y luego sigue el Rosario de Sanación y Liberación. Entonces hoy corresponde el Rosario de Sanación y Liberación y el próximo lunes, con el favor de Dios, sería el tema. Así vamos a continuar para que no alteremos lo que ya tenemos planeado. Y nada más recordarles que este año ha sido declarado como el año de el 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís muere un 3 de octubre de 1226. Y si ustedes hacen cuentas, desde el 1226 al 3 de octubre que vamos a celebrar en este año, son 800 años. Y es el 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís. Entonces el Papa León ha declarado todo este año, desde el 10 de enero del 2026 hasta el 10 de enero del 2027, como un año jubilar franciscano, o del 8º centenario de la muerte de San Francisco. Y entonces él ha otorgado indulgencia plenaria para todos aquellos fieles que quieran ganarla en los lugares donde hay frailes franciscanos o templos franciscanos. ¿Cómo se gana la indulgencia? Primeramente, estando exentos de pecado. Para ello obviamente se requiere una confesión sacramental. Luego, orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa León, y también hacer la comunión y asistir a la Santa Eucaristía en ese lugar. Entonces se puede peregrinar, caminar hasta el lugar donde está ya decretada o autorizada la indulgencia. Esto durante este año, o sea que tenemos todavía esta gracia de seguir ganando indulgencia. Se acaba de cerrar la indulgencia de cada 25 años, verá que fue el jubileo de la esperanza, pero ahora estamos viviendo esta nueva indulgencia por el 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís, donde también se nos invita pues a reflexionar sobre los acontecimientos que en el tiempo de San Francisco de Asís se estaban viviendo. Por ejemplo, había guerra, también había conflictos de económicos y sobre todo políticos entre pueblos, y también había una indiferencia religiosa en cuanto a Dios por parte del mismo clero, porque la sociedad estaba dividida en el clero alto, clero bajo. También la sociedad estaba dividida entre plebeyos, entre comerciantes y entre la gente de la nobleza. En el tiempo de San Francisco, las iglesias, quienes ocupaban los primeros lugares, era la gente de la nobleza, y al final era la gente pobre. Entonces la iglesia estaba dividida también así, y eso es lo que Francisco no quería, porque San Francisco, dentro de su mentalidad, era que todos somos hijos de Dios y todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad, sin diferencia de estatus económicos y sin diferencia de la cuestión de estudios. Todos somos iguales delante de Dios. Por eso él, antes de morir, compone también un poema que se conoce, el Cántico de las Criaturas, donde le llama hermano a todas las criaturas. Dice: loado seas mi Señor por el hermano sol, por el cual alumbras el día. Loado seas mi Señor por la hermana luna, por las estrellas, por las cuales alumbra la noche. Y loado seas mi Señor por el hermano viento, por la hermana tierra. O sea,
A San Francisco también se le considera como el patrono de la ecología, por el protector de la naturaleza. Hay muchos pasajes en su vida donde se habla sobre este cuidado que tenía él en relación a la naturaleza. Cuentan sus biógrafos que cuando iba caminando y se encontraba un gusano que iba cruzando, se detenía y lo pasaba al otro lado para no aplastarlo. También cuando se recargaba en un árbol, le pedía permiso al árbol, porque el árbol pues es un ser vivo que también siente. Él siente cuando le desgarramos un brazo, porque está vivo, es un ser vivo. Y entonces le llamaba hermano al árbol, hermana al agua, hermano al viento, hermano a las estrellas, hermano lobo. Hablaba también con los animales, y no porque estuviera loquito, sino que San Francisco tenía una gran conexión con todos los seres de la creación, porque los sentía hermanos. Todos salimos de las mismas manos de Dios, y por lo tanto, si todos hemos salido de las manos de Dios, entonces todos somos hermanos. Y a todas las criaturas invitaba a alabar y a bendecir a aquel por el cual nos debemos, o aquel que es nuestro autor. Entonces a San Francisco también se le considera como el promotor de la paz. Cuando había guerras entre pueblos, él siempre andaba de mediador para buscar la paz. Se habla de un poema y también de una historia que está escrito en las florecillas de San Francisco, de un lobo en un pueblo de Gubbio, que está en Italia, un lobo salvaje que tenía en jaque a todos los habitantes de esa población, y era un lobo muy temido. Y entonces San Francisco va a buscarlo hasta las montañas, en una cueva, lo domestica y se lo lleva a vivir con él al convento. Y después ese lobo que era salvaje, ¿verdad? Empieza a vivir con la gente, y dice el texto que al final muere de viejo, pero es un lobo domesticado. De ahí surge la inspiración de Rubén Darío para escribir ese poema de los motivos del lobo, que también tiene un mensaje muy, muy bello. Bueno, pues al final, queridas hermanas y hermanos, tenemos un santo que es actual. ¿Qué fue lo que vivió San Francisco el Evangelio? En el tiempo de San Francisco era lo que menos se quería vivir. Era una iglesia muy rica, o sea, me refiero a la jerarquía, a los papas, a los obispos. Y les digo que el clero se dividía en clero alto y clero bajo. Había sacerdotes ricos y sacerdotes pobres. Los obispos y al papa no se elegía como ahora se elige. Antes lo elegía el rey. No había seminarios. Los sacerdotes se formaban al lado de un sacerdote que ya era sacerdote. Y el papa y los obispos eran nombrados por el rey. Entonces el rey manejaba todo de manera o acuerdo a los intereses de él. Y por ejemplo, llegó a haber papas que no tenían vocación de ser papas, solamente porque le convenía al rey y de acuerdo a sus intereses políticos y económicos. Y entonces, porque una persona le convenía así, entonces ordenaba que lo ordenaran diácono, sacerdote, obispo y papa. Entonces llegó a haber papas que no tenían vocación para esto, y llegaron a tener concubinas. ¿Qué es una concubina? Pues un amante. Entonces llegó a haber papas que tenían concubinas, amantes, y si eso pasaba en el papado, también pasaba entre los obispos. ¿Por qué? Porque no se elegía, los obispos y cardenales no elegían al papa, eran elegidos por el rey. Y vuelvo a repetir, eran políticos disfrazados nada más de religiosos, porque pues ellos dirigían la vida pública de los pueblos. Hay una película que es de Franco Zeffirelli que se llama Hermano Sol y Hermana Luna. Ahí se manifiesta todo el contexto sociopolítico de la época. Estamos hablando del siglo XII. Y el obispo era como el presidente municipal del pueblo. Él resolvía todos los asuntos de la vida pública, de la vida civil, de la gente. Y de la iglesia, pues les digo que era casi un político disfrazado de religioso. Estaba más empapado de los asuntos de la vida pública, de la cuestión de los dineros, que de la vida espiritual y de la vida religiosa.
Entonces el evangelio pues no se vivía. Y eso a San Francisco le dolía mucho. San Francisco quería realmente vivir el evangelio como estaba escrito. ¿Y qué es lo que hace? Pues simple y sencillamente él quiere, pues miren, él quiere saber primeramente qué es lo que Dios quiere de él. Si nosotros leemos la biografía de San Francisco, él nace en ese pueblo de Asís en Italia. Fue hijo de un hombre llamado Pedro Bernardone, que era comerciante de telas finas y era pues una persona muy ambiciosa, quería tener dinero y pues tenía sus bodegas llenas de telas y pues él se iba hasta Francia. Entonces por eso le pone a Francisco por Francia, porque de Francia había adquirido todo su dinero. Bueno, pues resulta que se casa Pedro Bernardone con una italiana llamada Madonna Pica, y de ese matrimonio nace San Francisco. Le ponen Francisco por Francia, y pues Francisco todo lo tenía, era hijo único. Se juntaba con la gente rica, los nobles de Asís, y sus amigos eran los ricos de Asís. Entonces le gustaba a San Francisco por la parranda, le gustaba dar serenatas a las muchachas, iban a las fiestas, eran la alegría de Asís. Pero resulta que llega un momento en el que eso no le llena. Lo tiene todo, o sea, económicamente tiene dinero, tiene herencia, es hijo único, pero no le llena, se siente vacío. Y entonces empieza a separar de los amigos y empieza a preguntarle a Dios que qué quiere de él, que qué quiere de él. Entonces va con un sacerdote a que le lea el evangelio, y sale el pasaje de: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y regresa a su casa y empieza a aventar todas las telas que tiene su papá en las bodegas, pero no era de él, era del papá. Y entonces reparte todos los bienes que tiene, y el papá cuando regresa pues se da cuenta de todo lo que ha hecho y lo golpea y lo lleva ante el obispo para que desheredarlo, porque lo ha dejado en la ruina. Y allí delante del obispo, que se llamaba Guido, el papá le dice que quiere desheredar al hijo, lo ha dejado en la ruina y que está loco, que se ha vuelto loco. Y entonces el obispo le pregunta que qué es lo que quiere, y Francisco dice: quiere ser libre, que no quiere estar apegado a las cosas del dinero, a las cosas del mundo, sino ser libre para Dios. Y se empieza a desnudar delante de toda la gente, y se quita la ropa y se queda desnudo. Le dice: todo esto es tuyo, Pedro Bernardone, y se lo entrega a su padre. Dice: de ahora en adelante no quiero nada de ti, y lo único que quiero es ser libre, y mi padre de ahora en adelante es mi Padre Celestial. Y el obispo se quita su capa y lo tapa, lo enreda ahí con su capa. Y entonces a partir de ese momento ya no regresa a su casa. Adopta un sayal que era así como de tela áspera, como el de las papas, costales, como de tipo de ese costal de papas, de yute, rasposo. Y se pone un sayal así de penitencia que tiene forma de cruz. Y se va a vivir a una iglesia que estaba en ruinas, dedicada a San Damián. Y un Cristo, que se le llama así el Cristo de San Damián porque estaba en esa capilla de San Damián. El Cristo de San Damián tiene una característica muy peculiar que hace que lo diferencia de otros imágenes. El Cristo tiene los ojos abiertos porque es un Jesús que está resucitado, vivo, y tiene las llagas en las manos, pero está resucitado. Y ese Cristo, cuando San Francisco pues no sabía qué hacer con su vida, ahí llega y se pone a preguntarle a Jesús que qué quiere de él. Y escucha una voz que le dice: Francisco, ven y repara mi iglesia, que amenaza ruinas. Y entonces se va a pedir piedras, y él empieza a hacerla de albañil y reconstruye esa capilla que estaba derrumbada. Pero Jesús no se refería a esa iglesia, sino a la iglesia jerárquica, al Papa, a los obispos, que por esa vida que llevaban de riqueza, de estarse ocupando de las cosas civiles del mundo, no vivían lo que deberían de vivir y no se ocupaban de lo que deberían de ocuparse. Entonces
Eso generó que los pobres se separaran de la iglesia y empezaran a criticar a los sacerdotes y a los obispos, negando, fíjense bien, negando la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Cuál era el argumento de ellos? Decían que Jesús no estaba presente en la Eucaristía por la vida poco moral de los jerarcas. Y entonces eso obviamente es una herejía, porque Jesús se hace presente, o sea, el sacerdote tiene el poder de hacer ese milagro por el simple hecho de ser sacerdote, independientemente de su vida moral. El sacerdote tiene el poder de bajar a Cristo y convertir el pan en el cuerpo de Cristo. Y entonces la gente pobre decían, pues si este sacerdote, este obispo, este papa tiene amante, tiene hijos, no es posible que puedan hacer ese milagro. Y empezaron a negar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y empezaron a formarse grupos heréticos que se llamaban los cátaros, los albigenses, los valdenses, que negaban la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces, cuando San Francisco le llama a Jesús a reparar la iglesia, no se refería a la capilla física derrumbada, sino a la iglesia, a la iglesia, a todas las personas. Pero San Francisco al principio no lo entendía así, lo fue descubriendo después. Y él en sus escritos dice que él no quiere ver el pecado de los sacerdotes, sino a Cristo presente en el sacerdote. Y que si viniera un ángel y subiera un sacerdote, él prefería primero ir delante del sacerdote y besarle las manos, porque él es el único que puede hacer ese milagro, convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. El ángel no tiene ese poder, el sacerdote sí. Entonces San Francisco tiene toda una espiritualidad sobre el respeto al sacerdote y sobre la reverencia que se tiene que hacer al sacerdote independientemente de su forma de vida. Y fíjate que las cosas no estaban tan bien moralmente hablando en cuanto a la vida de los sacerdotes. Y sin embargo San Francisco decía, yo me arrodillo ante un sacerdote por el milagro que puede hacer él, de perdonar pecados y de convertir, de bajar a Cristo en el pan y en el vino. Y bueno, entonces él nunca pensó transformar la iglesia ni hacer revolución en la iglesia, no, él solamente quería vivir el evangelio. Y entonces se va a vivir allá a San Damián, y resulta que después sus amigos pues, les empieza a preocupar porque lo ven con un sayal pidiendo limosna en las casas. La gente sale y le da la comida de los perros, y los niños le empiezan a llamar loco. Pues sí, era una persona rica, tenía mucho dinero, no le faltaba nada, y renunciar a eso por pues entre comillas, por nada, que él sabía que por quién lo hacía, pero la gente no lo entendía. Entonces los niños, cuando lo veían, agarraban bolas de lodo y se la aventaban, le decían, ahí va el loco, y todo el mundo le llamaba el loco, y lo despreciaban y lo trataban mal. Entonces sus amigos, que eran 12, se empiezan a preocupar por él y van a verlo, a decirle que regrese a su casa, que acá no le falta nada y que allá no tiene ni qué comer ni dónde vivir. Y San Francisco les dice que él es libre, que ahora está lleno de aquello que las cosas materiales no lo llenaban, y que ahora es feliz y es libre. Y entonces eso les empieza a llamar la atención a los amigos, y entonces después le dicen que quieren vivir como él, y van al Evangelio porque van a ver qué es lo que Dios quiere para ellos. Abren el Evangelio y sale otra vez el texto de: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y sígueme. Entonces daban toda su riqueza que tenían, porque eran puros ricos, pura gente noble. Y entonces esa va a ser la forma de vida, y todos van a adoptar el sayal que tenía San Francisco y van a ir a vivir con él, sus amigos, los ricos del pueblo. Entonces Asís es pequeño, no es grande, es muy bonito Asís. Ya acabo de ir hace como unos meses. Entonces es muy bonito Asís, la gente se conoce, y entonces todo mundo hablaba de los ricos que se
ya se habían deschavetado igual que el hijo de Pedro Bernardone. Y entonces todo el grupito salía a pedir limosna y los veían cantando, alegres, felices, y empezó eso a llamar la atención de la gente. Después San Francisco empieza a predicar, y allí en Asís había una mujer llamada Clara, que era una princesa, hija de unos condes, y Clara le gustaba escuchar la predicación de Francisco y hacía panecillos y se los regalaba. Y bueno, no iba a haber tema, pero bueno, ya empezamos con el tema, pues ahora vamos a seguir tema, ¿verdad? Sí, se va a cumplir lo que usted quería, la señora Coco. Bueno, entonces eso es de Dios puso todo. Estaba Clara, que era hija de los Favarone, y ella le gustaba escuchar la predicación de San Francisco. Y salía por su balcón, lo escuchaba, y después abría la puerta y le daba unos panecillos. Y resulta que después Clara quería vivir como San Francisco le proponía a la gente, libres para Dios y viviendo el Evangelio. Y entonces ella tenía su cabello larguísimo, porque traer el cabello largo era signo de estatus económico, de poder, de la realeza. Era muy bonita Clara. Entonces le dice a San Francisco que quiere dejar esa vida de hija de ricos y quiere vivir como él, en pobreza, siendo libre, sin estar apegada a cosas de la tierra ni a cosas materiales. Y entonces planean su fuga. Un domingo de Ramos van con linternas y por atrás de su castillo amarran una cuerda y la van bajando y se la llevan a vivir allá a San Damián y le cortan el pelo como un signo de renuncia a las cosas del mundo. Y entonces la llevan a vivir con unas monjas benedictinas, pero después su familia organiza una como búsqueda de por dónde está Clara. Y cuando ya la ven que tiene ya el pelo corto, o sea, se quedan así como en shock, porque pues eso era renunciar al poder, a la realeza. Y Clara ya no quiere irse a su casa. Pero San Francisco tampoco la puede dejar entre los frailes. Y no sabe ahora qué hacer. Y entonces la llevan a vivir con unas monjas benedictinas mientras piensa que dónde la va a meter y qué va a hacer con ella, porque va a ser la primera mujer. Pues ándale que se la lleva a vivir allá a San Damián y ellos se van a vivir después a otro lado. Y allí en el convento que ya tenían empieza a vivir Clara, pero después su mamá quiere vivir como su hija, la mamá de Clara, y se llamaba Hortelana. Y luego sus hermanas, otras dos hermanas, Inés, y no recuerdo cómo se llamaba la otra hermana, quieren vivir como ellas. Y sus primeras monjas de Santa Clara van a ser su mamá y sus hermanas, su propia familia. Y también van a ser santas. Entonces, ese monasterio todavía está en Asís, en la iglesia de San Damián. Cuéntenos cómo está. Pues es muy antiguo todo. Está todavía la parte donde era su comedor, donde eran sus dormitorios, donde era su capilla. Sigue siendo ahora noviciado, pero de frailes. Pero esa parte donde era el convento de ellas se conserva como tipo museo, donde la gente, los peregrinos van y visitan el convento. Y en esa parte ahí está el noviciado de hombres de la provincia de Asís, que es internacional, y está muy bonito, y se siente la espiritualidad ahí, se siente, ahí está el Cristo de San Damián, está en la Basílica de Santa Clara, el Cristo de San Damián, el original. Entonces ahí empieza la regla, la orden femenina. Bueno, pues resulta que después San Francisco seguía predicando con sus frailes, que el ser libres, sin vivir apegados a las cosas del mundo, a las cosas materiales. Y resulta que la gente quería también vivir como él, pero estaban casados y tenían hijos. Y entonces San Francisco escribe una regla para ellos, la gente que está viviendo en el mundo, porque les dijo: ustedes no pueden dejar a su familia, no pueden dejar su trabajo, no pueden dejar a sus hijos, vivan de esta manera. Y entonces surge la orden de los seglares, que se llama, es la tercera orden de
OFS, que es Orden de Franciscana Seglar, que es de gente que está casada en el mundo, pero que tiene la espiritualidad de San Francisco y que vive en sus trabajos, empresarios, profesionales, pero tienen ese espíritu de San Francisco, viven en penitencia, en vida de pobreza, en obediencia, de acuerdo a su estado, pero con la espiritualidad franciscana. Tienen su regla y también están organizados a nivel mundial. Y la orden femenina se iba a llamar la Orden de Santa Clara, que es la segunda orden, y la primera orden va a ser la de los frailes, que se va a llamar Orden de Frailes Menores. Entonces San Francisco nunca pensó fundar nada de órdenes. Él solamente quería vivir el Evangelio. Y entonces la gente se le fue uniendo. Y entonces en relación a la primera orden, sus primeros frailes fueron sus primeros 12 amigos. Y le empezó a llegar más gente, que todavía ni siquiera moría y ya eran cerca de 5,000. Entonces le dijeron, escribe una regla, porque unos querían vivir así radicalmente como él quería, como él vivía, y otros más laxamente. Y entonces empezaban a haber problemas y le dijeron, escribe una regla. Y escribe una regla, una forma de vida, y como era tan rigurosa, se la queman los mismos frailes. ¿No aguantaron o qué? Pues no estaban de acuerdo con tanta exigencia así. Entonces San Francisco se va a llorar al Monte Alberdi, a donde le gustaba orar. Es un monte que está en Asís, en Italia. Sí. Ahí también tuve la oportunidad de ir. Es un eremitorio muy grande, está en la cima y tiene celdas. Las celdas se le llaman así a las habitaciones de los frailes, pero también es un convento muy grande donde la gente va a hacer retiros. Cualquier seglar puede ir a hacer ahí un retiro de oración, de meditación. Está rodeado de mucha vegetación, es muy bonito. Y pues es muy grande. Y entonces allí San Francisco se va a orar. Y está llorando porque él ya no sabe qué hacer con tanta gente. Santa Clara va a escribir su regla para sus monjas. Él escribió la regla para los frailes y también para los seglares. Pero ya no sabe qué hacer. Y se deprime, vive deprimido. Porque no quieren vivir el proyecto que Dios le pide a él que viviera. Y entonces ya no sabe qué hacer y se pone a orar. Y llega un momento en el que entra en una etapa de depresión. San Francisco. Pues es que también los santos se deprimen. Los santos fueron tan humanos como ustedes y como yo. También se deprimían. También sufrieron. También, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, sus monjas la acusaron ante la Inquisición. Y también llega un momento donde se deprimen, donde dicen, pues, ¿qué está pasando? Estamos haciendo las cosas bien y resulta que a los otros no les gusta. Bueno, entonces en el caso de San Francisco está deprimido y entonces pues vive un periodo así y entonces tiene una revelación donde Jesús se le aparece y le dice, Francisco, tranquilo, esta obra no es tuya, esta obra es mía. Y si no hay frailes santos, yo haré que salgan debajo de las piedras. Así es que tú tranquilo. Y entonces vuelve a escribir la regla. Y después va a Roma a que el Papa se la apruebe. Pero lo ven así todo, pues con todo sarapiento, con un sayal y sin zapatos, y todo su grupito igual. Y entonces los que andaban de herejes vivían como San Francisco, y para que no los confundieran con herejes, San Francisco pide una cita con uno de sus amigos para que el Papa lo reciba, y no lo recibieron por como lo vieron. Y entonces esa noche el Papa sueña que era Inocencio III, que hay un temblor y que las columnas de la catedral de San Juan de Letrán se están cayendo, y que un hombrecillo como el que había ido a Sarapiento estaba deteniendo las columnas. Y entonces pide que vaya ese grupito que no le permitió recibirlos.
Y entonces ya les da la oportunidad que expresen qué quieren. Y San Francisco empieza a leer lo que le habían escrito y pues no era eso. Y empieza a hablar él lo que quería. Le dice, quiero vivir el Evangelio. Quiero ser libre, quiero vivir en pobreza, sin propio y en castidad siendo libre. Y vivir radicalmente el Evangelio. Y el Papa le dice, eso que pides es imposible. Y le pregunta a San Francisco al Papa, entonces ¿es imposible vivir el Evangelio? O sea, porque decía que de qué iba a vivir, de qué se iba a mantener si no quería tener nada. Todos los monjes en sus monasterios tenían tierras que trabajaban y de eso vivían, de eso se mantenían. Pero él no quería tener nada. Y el Papa le dice, lo que tú pides es imposible. ¿De dónde vas a vivir? Y entonces le dice San Francisco, entonces ¿es imposible vivir el Evangelio? Y el Papa se queda callado pensando. Y le dice, te doy mi bendición para que vayas y vivas lo que tú quieres. Entonces le da permiso, le aprueba, pero se lo aprobó de viva voz. Y entonces eso fue en 1209. San Francisco regresa y ya la regla así como tal ya escrita se la van a aprobar hasta 1221. Pero ya hay una forma de vida. Y entonces esta forma de vida va a empezar a como a darle vida a lo que no tenía vida. Todos los pobres que eran relegados y rechazados ahora van a vivir como Francisco. Y ahora los conventos o las iglesias de los frailes van a estar llenas de gente. Y las iglesias grandes, donde antes estaban los primeros puestos de los nobles y los ricos, ahora van a estar vacías. Porque ahora como que va a ser el atractivo, la novedad de que a todos los pobres se les recibía, porque Francisco quería precisamente vivir entre los relegados, entre los excluidos de la sociedad, y como pues ellos eran más, pues estaban llenas las iglesias de los frailes. Y entonces empieza como una novedad, como un resucitar, como un renacimiento de la vida espiritual de la iglesia. Y entonces la orden franciscana empieza a crecer, a crecer, a crecer. La primera orden de los frailes, la orden de las monjas, de las clarisas, y la orden de los laicos. Y entonces esto no solamente crecer en números, sino en vivir realmente esta propuesta. Y fíjense que el vivir el Evangelio va a dar unos resultados muy grandes. ¿Cuáles van a ser esos resultados? La vida de santidad. Va a haber muchos santos de las tres órdenes. De hecho, en el catálogo del santoral de la Iglesia Católica, la orden franciscana es la que tiene más santos. Y la más grande todavía a nivel mundial. Hace 10 años éramos 20,000 y algo de frailes, de franciscanos en el mundo. Y ahorita actualmente estos datos todavía no sé si sigamos siendo la orden más numerosa a nivel mundial. Pero hemos estado bajando también. Pero aún así, la orden franciscana es la que más santos tiene a nivel mundial. Tanto de frailes, tanto de monjas y tanto de terciarios. Los primeros franciscanos seglares, que fue un banquero y su esposa, Luquecio y su esposa, son santos. Los primeros frailes, los compañeros de San Francisco, son santos. ¿Los 12? Sí. De las monjas, las primeras monjas son santas. Entonces ha habido muchos santos en la historia de esos 800 años. Gracias a San Francisco. Y entonces el carisma de Francisco sigue siendo actual. Hasta los protestantes admiran a San Francisco por su forma de vida. Él nunca excluyó a nadie. Su finalidad era atraer a los alejados a Dios. Y lloraba, porque decía que el amor no era amado, refiriéndose a Jesús. Porque era despreciado, era indiferente en el tiempo de San Francisco, como lo es ahora. Y entonces decía, el amor no es amado, el amor no es amado. Y pues se la pasaba toda la noche así como en oración, pero llorando, porque le dolía la indiferencia de los hombres a Dios.
que andaban ocupados en las cosas del mundo, en el trabajo, en el dinero, y ignoraban a Jesús. Entonces, a San Francisco le pedía mucho él a Jesús que le concediera sentir el mismo amor que Jesús sentía al momento de estar entregando su vida por amor en la cruz. Y siempre le decía que concédeme sentir el mismo amor que tú sentías al momento de estar entregando tu vida en la cruz. Y 2 años antes de su muerte, en el Monte Alvernia, estando en oración, llega, siempre el que lo acompañaba a la oración era Fray León. Entonces él, San Francisco agarraba una piedra y la aventaba, y hasta donde terminaba, hasta allá tenía que estar Fray León. Y entonces cuando pasó eso del episodio de la impresión de las llagas, Fray León estaba entre las hierbas viendo toda la escena, y vio que, porque él es el que escribe eso, cómo llega como un querubín de 6 alas, y con los rayos le traspasan las manos, el costado y los pies, y a partir de ese momento le empieza a salir sangre, que son las llagas las llagas de Cristo. Y San Francisco le prohibió a León que le dijera a los frailes que traía lo que había recibido. Entonces el que le curaba las llagas era Fray León, y se las vendaba. Y hasta que murió Francisco, los frailes se dieron cuenta de lo que tenía las estigmas. Pero hasta que murió, sí, hasta que estaba tendido, nadie sabía más que Fray León. Pero San Francisco también era un hombre de mucha penitencia, era exageradito. Hacía 3 ayunos de 40 días al año, a pan y agua. Y entonces, por ejemplo, en el libro de las florecillas, se relata que una vez estaban en un convento y que ya se fueron a dormir. Y que empieza a gritar un fraile: me muero, me muero, me muero. Y encienden las luces. ¿Y quién es el que está gritando me muero? Pues ¿qué te pasa? Me muero, pero de hambre. Porque, o sea, querían imitar todos así a San Francisco en su radicalidad. Y entonces San Francisco pide que enciendan las luces y que todos se vayan a cenar. Y preparan la cena y todos comen para unirse al hermano que estaba muriéndose de hambre. O sea, era bien humano, pues. Me refiero a que era bien condescendiente y era bien humano. O sea, él vivió todo un proceso de humanización, al grado de que pues eso es la santidad, un proceso de humanización tuyo, en la medida en la que tú te conoces, vas trabajando tu propia persona y vas también pensando en el otro, ayudas al otro, y ya no juzgas ni condenas, sino que te pones en los zapatos del otro. Eso es humanismo. Entonces San Francisco fue viviendo todo ese proceso, y por eso es un santo que sigue siendo muy actual, sigue siendo como pues esa novedad para muchos. Les decía que hasta los protestantes lo quieren. También entre sus escritos se cuenta que pues él se fue hasta Marruecos, allá en el territorio de los musulmanes, a predicar a Cristo. Y entonces, pues sí, pero eran los barcos. Entonces, pero ya son árabes, son musulmanes. O sea, los árabes no creen en Jesús. Quien cree en Jesús le dan cuello, porque para ellos Mahoma es su Dios verdadero. O bueno, Alá pues, y Mahoma es su profeta. Y Jesús lo consideran como un profeta, pero no como Dios. Entonces se fue a predicar allá, y uno de los de los jefes de los musulmanes, un sultán, le agradó tanto escuchar su predicación, y entonces se quita su turbante y se lo regala para que nadie lo pueda hacer daño, porque los musulmanes son bien fanáticos. Tú predicas algo en contra de ellos y te matan, te dan cuello. Entonces con ese turbante nadie lo podía tocar. ¿Y sí se lo dejó? Y se lo dejó, y entonces él predicó allá. Y digo que era tan respetado por los que no eran cristianos, porque él nunca impuso nada. Él solamente invitaba a todos a sentirse hermanos,
a sentirse hijos de Dios y alabar y bendecir a Dios por todo lo que Él hace y nos da, y a vernos como hermanos, porque cuando nos miramos como hermanos ya no nos hacemos daño. Tú le tiendes la mano al que sufre, al que está en peores condiciones que tú, porque te duele su situación. Pero cuando no nos vemos como hermanos, nos empezamos a ver como enemigos. Y empieza el revanchismo, a ver quién tiene más, a quién le va mejor, y ya no se piensa en el otro, sino cada quien piensa en su propio bien. Y empieza el egoísmo, y empieza la injusticia, y empieza el desorden. Pero cuando nos vemos como hermanos, nos vemos como iguales. Entonces hay una espiritualidad muy, muy bonita, muy bella, que por eso el Papa León dice, vivimos un contexto parecido al tiempo de San Francisco, vivimos entre guerras, vivimos entre desigualdades, vivimos entre tanto crimen, violencia, narcotráfico, muertes, donde realmente hoy necesitamos tomar conciencia de lo que somos delante de Dios. Somos hermanos, no somos enemigos. Fíjense cómo está la situación en México. Un gobierno que gobierna para ellos, pero no para el pueblo. Cómo está, por ejemplo, Cuba, cómo está Venezuela, cómo está Nicaragua y los países que están en guerra. Entonces hemos olvidado el ser hermanos. Cómo está la situación entre el crimen aquí, el narcotráfico aquí. O sea, cada quien busca cómo enriquecerse, no importa aunque envenenes gente con droga. Cada quien busca cómo generar dinero para él, aunque tengas que secuestrar. Aunque le quites el dinero al otro y tú te haces rico y no te importa si lo matas y le desgracia a su familia. O sea, es un egoísmo bien radical. Entonces cada uno nos cuidamos de todos. Y como decía un filósofo que se llama Thomas Hobbes, decía que el hombre es el propio lobo del hombre. Porque pues somos los que nos tragamos, los que nos hacemos daño entre nosotros mismos. Ni siquiera Dios es el que manda la calamidad, nosotros la provocamos. El mismo hombre es el que mata a su propio prójimo, el que lo hace pedacitos y lo tira en la calle en bolsas de basura. Y es el mismo hombre el que está destruyendo a su propio hermano. Entonces vivimos en una sociedad sanguinaria, salvaje, desalmada, que ya no tiene temor de Dios, que ha perdido la conciencia de lo que es ante Dios y de lo que somos entre nosotros. Porque pues no existen esos valores religiosos. Y hoy es un reto, ¿verdad? Que volvamos a poner la mirada, pues sí, en el Evangelio, en los valores religiosos, y descubramos lo que somos ante Dios todos, somos hermanos. Y al sentirnos hermanos, nadie tenemos derecho de quitarle la vida a nadie. Y tenemos la obligación de respetarnos unos a otros, y de cuidarnos entre nosotros y de ayudarnos entre nosotros porque somos hermanos. Entonces ahora vivir este año de indulgencia, este año donde ponemos ahora la mirada, sí, en San Francisco que imitó a Cristo al pie de la letra, por eso se le conoce como el otro Cristo, porque vivió el Evangelio y en todos quiso parecerse a Cristo, imitándolo. ¿De dónde se inspira en vivir sin nada? Pues en la encarnación. En el momento en el que Jesús se hace hombre, renuncia Jesús a su dignidad de Dios, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, que se le llama también la famosa kenosis de Cristo. La palabra kenosis significa abajamiento o renunciamiento. San Francisco ahí contempla ese misterio de Jesús que siendo Dios, renuncia a su dignidad de Dios por meterse en un cuerpecillo humano limitado. Y entonces él dice, si Jesús renunció a su dignidad de Dios, ¿por qué yo no renuncio a lo material? Yo quiero ser como Jesús. Y allí adopta la pobreza, de ahí se inspira para vivir sin propio, para vivir desapegado a las cosas de la tierra, que las cosas del mundo. Y allí Cristo va a ser su motivo de vivir así, en desapropiación. Nosotros, por ejemplo, vivimos ese voto, son 3 votos, castidad, pobreza y obediencia. ¿En qué consiste la pobreza? En vivir sin propio. O sea, podemos tener, por ejemplo, un vehículo, pero los vehículos están registrados a nombre del convento o de la parroquia. Cuando nos cambian, todo se queda ahí y nosotros solamente nos vamos con nuestra ropa
en nuestros libros. Podemos disfrutar a lo mejor de un convento donde vivimos, pero no es nuestro. Nos cambian y ahí se queda todo. Y no podemos tener herencias. Por ejemplo, ¿Su papá se lo da? No lo puedo recibir, porque hacemos un voto de pobreza. Si me lo da, se lo tengo que ceder a algún hermano, o para la orden, para todos, pero no podemos tener cosas propias. Por ejemplo, en cada fraternidad hay un superior que se le llama guardián, que es el que está al pendiente de todos los hermanos. Hay un ecónomo que se encarga de administrar los bienes o la economía. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos en una parroquia y habemos 5 frailes. Todo lo que nos dan de limosna se le entrega al ecónomo. Y entonces él va contando, administra la economía. Y cuando yo necesito gasolina, voy y le digo, necesito tanto de gasolina, y él me da para la gasolina. Necesito zapatos y él me da para zapatos. Necesito ropa y él me da para la ropa. Pero nosotros no podemos administrar así a cuenta propia. ¿Y si alguien le regala a usted unos zapatos? Pues lo recibo. ¿Pero usted tiene que avisar? Solamente, solamente en cosas grandes, de valor grande, como por ejemplo un carro. Si alguien quiere donar un carro, pues yo tengo que pedir permiso, pero no para mí. Si se recibe, primero, por ejemplo, en el caso de comprar un carro, la fraternidad tiene que ver si es necesario, y luego tiene que hacer una solicitud al ministro provincial para que nos dé permiso de comprarlo. Entonces el ministro provincial, con su definitorio, que es con su consejo, ven si es conveniente o no es conveniente que lo tengamos, y si ven que sí hace falta, dan permiso para que se compre. Si ellos ven que no es conveniente y que no hace falta, dicen no, y no se compra. Todo tiene que ser con permiso del ministro provincial. Y lo mismo una herencia. Cualquier donación se tiene que pedir permiso al ministro provincial. Pero en realidad no nos hace falta nada. O sea, nosotros todo lo tenemos. Y si nosotros trabajamos para la gente y hacemos lo que realmente nos toca, todo viene por añadidura. Por ejemplo, si todos nos encargamos de atender a las personas ellas mismas nos dan. Yo he crecido mucho en confianza a la divina providencia. Por ejemplo, hace unos años yo estudié también educación. Primero estuve en unos colegios pues privados. Ahí anduve pues visitando algunos países en congresos educativos, y pues después me cambiaron el ministro provincial, que porque me estaba haciendo muy Catrín, según, muy nice, y después me mandaron a las misiones hasta Chihuahua, a un pueblo que se llama Nonuava, que estaba bien lejos, casi ya cerca de la zona tarahumara. Pues allí había pobreza espiritual, pobreza económica, de todo. Y entonces en el convento, pues allá en estos tiempos la temperatura baja -10, -15 grados. Y entonces en las celdas pues no teníamos baño. Nosotros había un baño para todos, así comunitario, pero teníamos que salir ahí enredados en cobijas al baño y para bañar y todo. Entonces también no había sonido en la iglesia. Era una caja con un cable largo feo. Las bancas, tú te sentabas todas guangas, rechinando, y los clavos casi te rompían el pantalón. Y entonces la charolita de las limonas eran los canastitos bien chiquitos, porque la gente tampoco nadaba, daban de a pesito. De todas las comunidades yo juntaba como 2,500 pesos. La camioneta se gastaban 1,100 de gasolina. ¿Cuánto le quedaba? Y para comer ni para salir teníamos, entonces era muy limitado. La arquidiócesis nos daba un apoyo mensual, y había una parroquia en Chihuahua que teníamos nosotros, que nos ayudaba con compra de llantas para cosas de camioneta. Y sin embargo, fíjense, yo ahí cualquier cosa que yo quería hacer, siempre me iba al Santísimo, le decía, Señor, pues yo quiero hacer esto y esto, pero pues no hay recurso. Y entonces llegaba la gente y me llevaba carne, porque no teníamos también para comer, y nos llevaba panes, y nos llevaba comida, y entonces siempre teníamos. Luego llegó un señor y me dijo, padre, le voy a regalar una becerra para que haga una rifa. Y entonces siempre llegó, o sea, nunca nos faltó. Y empezamos a arreglar el templo,
compramos un sonido bueno con bocinas en todo el templo, con un buen aparato. Mandamos reparar todas las bancas nuevas. Se empezó a hacer todo bien. ¿Cómo? Pues solamente la divina providencia. ¿De dónde salió? Después de no tener nada, empezamos a tener. Pero yo siempre ahí crecí en confianza a la divina providencia. Y por eso digo, ahí se cumple esto de que si uno trabaja para Dios, Él se encarga de nosotros. Y es no andar detrás del dinero, sino hacer el trabajo y Dios se encarga de todo. Entonces así nos ha enseñado San Francisco. Entonces hay mucha riqueza en la espiritualidad franciscana porque pues es evangelio, que nunca pasa de moda. Hoy ni saludamos a las diferentes estaciones porque como que se cumplió lo que usted quería. No, es que salió pues, mira, este programa es de Dios y Él sabrá. Bueno, pues miren, este año ojalá que tengan la oportunidad de leer la vida de San Francisco. También está este género de las florecillas, el género literario es aventarle flores al santo y destacar las virtudes, las cualidades que lo distinguieron como santo. Hay temas muy bonitos, pero pues es renovar la vida espiritual. Hay mucha enseñanza en la vida y en la obra de San Francisco porque pues toda su vida está anclada en la vivencia del Evangelio y pues hay mucha enseñanza, ¿verdad? Por eso el Papa, viendo la riqueza espiritual de San Francisco, dice pues esta vida y este santo es actual y nos sirve para ilustrar, para reorientar la vida de todos los cristianos católicos que estamos viviendo hoy en este año 2026. ¿Y es la indulgencia es de a partir de cuándo? Pues fue a partir del 10 de enero de este año del 2026 y va a terminar hasta el 10 de enero del 2027, todo un año completo. Okay. ¿Qué te parece la vida de San Francisco, hermano Damián? Maravillosa. ¿Por qué? Damián, Porque Cristo de San Como el Cristo de San Damián. pues desde que... Pero acércate más para que te escuches. Bueno, Tienes medio segundo, no te creas. Ahí bien. Pues desde que me acerqué a Dios, básicamente mi vida ha cambiado por completo, empezando por mi familia. Yo anteriormente pues vivía una vida vana nomás, sin motivo de vivir, sin motivo de continuar luchando por mis sueños, pero gracias a Dios pues y gracias a las oraciones de mi madre que conocí al Padrecito y pues me acerqué a él y pues día a día ha caminado con un propósito en la vida y pues es haciendo el bien y pues ayudando a las otras personas que lo necesitan, porque pues hay mucha gente que necesita pues que les hablen de Dios y pues yo la mera verdad que estoy muy agradecido por todo lo que me está pasando en este momento, porque pues a veces no hay motivos para... Pues son las cosas de Dios, o sea, Exacto. Cuando tú te abres a Él y te llena a Él, pues Él va a ser tu motivo para todo, para hacer el bien, para hacerte el bien a ti mismo, para hacerle el bien a los demás. Pero si tú estás vacío, pues no hay ningún motivo ni para ti ni para nadie, y eres el motivo de todos. Sí. Y ahí está la riqueza, la verdadera riqueza espiritual. Pues yo desde que me acerqué a la iglesia, a Dios, pues las personas me miran diferente, me hablan diferente. Incluso yo básicamente me encuentro a gente que anteriormente ni siquiera se volteaban a verme a mí. Y pues ahora hasta me saludan de mano. Y pues me miran un cambio radical en mi forma de ser. Y pues muy agradecido básicamente por mi nueva vida, mi nueva manera de vivir de la mano de Dios. Muy bien, pues qué bueno, que sigas así. Así es. Señora Coco. Pues ahí está la prueba de que Dios escucha siempre las oraciones de una madre hacia su hijo. Un hijo no se puede perder
cuando la madre ora por él, cuando la madre llora por él, cuando la madre los regaña y les dice por ahí no, estás mal. Entonces, mamás, pues el consejo para estos tiempos, ¿verdad? Siempre estén al pendiente de sus hijos y pidiendo a nuestro Señor los ayude, los proteja, y a Mamá María los cubra con su manto para que los haga invisibles de sus enemigos. Y sobre todo que los convierta a Dios. Hoy sí. ¿Ya? Bien, pues Padre, hemos llegado al final de este programa. Hoy me dio mucha risa. Bueno, ya. Pues sí, se cumplió el deseo de la señora Coco de tema. Bueno, pues ahí estuvo el tema. El próximo, primeramente Dios, el próximo lunes hacemos el Rosario de Sanación y Liberación. Y acuérdense que este sábado tenemos retiro en Jerécuaro de evangelización, de sanación y liberación. Comenzamos a las 8 de la mañana, terminamos 8 de la noche en la Quinta Santa Julia. La entrada es gratuita, lleven su Biblia, su cuaderno y su pluma. Y bueno, pues la bendición. Agradecemos a todos los que han hecho posible este programa en todas las estaciones 88.3, 88.1, 920 de AM en Radio Lobo, Bajío, en el 1290 de AM en Super Éxitos en Jiquilpan, en el 810 de AM en Radio Salmantina, en redes sociales a través del programa Diario de María en YouTube, y bueno, todos los que se han conectado con nosotros, y agradecemos en controles técnicos, señora Coco, al joven Alfredo. Y bueno, pues vamos a prepararnos para la bendición, porque también en Vivendi TV en Paso Grande, Guanajuato. Bien, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Su majestad les defienda. Amén. Vuelva a ustedes su benigno rostro y les conceda la salud y la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una muy bonita y bendecida noche. Paz y bien. Paz y bien. A María ya la conocemos, silenciosa como la paz, atenta como un vigía. Padre mío, ahora